Un millonario estéril, acostumbrado a mover imperios, guarda un vacío que ningún poder puede llenar. Una noche fría, ve a una niña huérfana, descalza y rechazada incluso por los transeúntes. El silencio de la calle se rompe cuando él se acerca y le hace una propuesta inesperada. Tú necesitas un papá y yo necesito una heredera. Su respuesta lo dejó en estado de shock. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguiremos adelante. Las luces de San Pedro Garza García, el barrio más exclusivo de Monterrey, brillaban como diamantes en la noche fría de octubre. El skyline de la ciudad, dominado por el icónico Cerro de la Silla, se alzaba majestuoso mientras la limusina negra recorría las calles impecables de la zona más adinerada de México. Dentro del vehículo, don Emilio Fuentes Montemayor observaba distraídamente por la ventana polarizada. A sus 60 años, controlaba uno de los conglomerados industriales más poderosos del país. Sus empresas daban empleo a miles de personas y su fortuna era incalculable. Sin embargo, sus ojos castaños, enmarcados por arrugas de preocupación, reflejaban un vacío que ninguna cantidad de pesos podía llenar. ¿A qué hora llegaremos a casa, Esteban?, preguntó con voz grave, dirigiéndose a su chofer de confianza. En unos minutos, don Emilio. El tráfico está más ligero esta noche. Emilio asintió en silencio. No tenía prisa por llegar a la mansión. Allí solo le esperaba el eco de sus pasos en pasillos de mármol y la compañía distante de doña Mariana, su esposa, quien hacía años que compartía con él únicamente el apellido y las apariencias sociales. La verdad que nadie conocía en los círculos empresariales de Monterrey era que el implacable don Emilio cargaba con dos heridas que el tiempo no había podido sanar: la imposibilidad de engendrar hijos y la pérdida, 8 años atrás, de Lucía, la única hija que habían logrado adoptar tras años de intentos frustrados. Un accidente en la hacienda familiar se la había arrebatado cuando apenas tenía 6 años. Desde entonces, la vida en la mansión de Valle de San Ángel se había convertido en una rutina vacía. Las reuniones sociales, los consejos directivos y las negociaciones millonarias eran solo distracciones que no lograban silenciar el eco de risas infantiles que ya no existían. «Tomaremos por Calzada del Valle», indicó Esteban girando el volante. «Hay menos tráfico». La ruta alternativa los llevó por una zona donde las boutiques de lujo se alineaban como centinelas de la opulencia. Era temprano para que las tiendas cerraran, y los escaparates iluminados mostraban mercancías que pocos mexicanos podían permitirse. Fue entonces cuando la vio. En el umbral de una joyería exclusiva, una niña pequeña extendía su mano temblorosa hacia los transeúntes bien vestidos que la esquivaban como si fuera invisible. No tendría más de 8 años, pero su rostro mostraba una madurez forzada por las circunstancias. Su vestido rasgado, sus pies descalzos y su cabello negro enmarañado contrastaban brutalmente con el lujo a su alrededor. «Deténgase, Esteban», ordenó don Emilio, inclinándose hacia adelante. A través del cristal, observó cómo la pequeña intentaba acercarse a una pareja que salía de la joyería. El hombre la apartó con un gesto brusco, mientras la niña retrocedía, acostumbrada al rechazo. «¿Quiere que llame a seguridad, don Emilio?», preguntó Esteban, malinterpretando su interés. Pero Emilio no respondió. Sus ojos seguían fijos en la niña, que ahora se refugiaba en un rincón, abrazándose a sí misma para combatir el frío de la noche. Algo en su expresión, en su dignidad silenciosa, había tocado una fibra profunda en su interior. «Voy a bajar», anunció, sorprendiendo a su chofer. «Pero señor, ya es tarde y doña Mariana...» «Solo será un momento». El aire frío de la noche golpeó su rostro cuando abrió la puerta. Se ajustó el abrigo de casimir y caminó con pasos firmes hacia la niña, que lo observaba con desconfianza desde su rincón. A medida que se acercaba, pudo ver las marcas de suciedad en su rostro y la delgadez extrema de sus brazos. «¿Tienes hambre?», preguntó, deteniéndose a una distancia prudente para no asustarla. La niña lo miró con ojos enormes, oscuros y profundos como pozos. Asintió levemente, pero no se movió de su lugar. «Me llamo Emilio»,
continuó él agachándose para quedar a su altura. ¿Cómo te llamas tú? Valentina, respondió con voz apenas audible. ¿Dónde están tus padres, Valentina? No tengo. Estaba en Casa Esperanza, pero me escapé. Allí nos pegan. Casa Esperanza. Emilio conocía el orfanato estatal, un lugar sobrepoblado y con recursos insuficientes. Su fundación donaba dinero ocasionalmente, pero nunca había visitado las instalaciones. ¿Tienes frío?, preguntó, notando cómo temblaba. Sin esperar respuesta, se quitó su abrigo y lo colocó sobre los hombros de la niña. El gesto pareció desconcertarla, como si la amabilidad fuera algo ajeno a su experiencia. «Gracias, señor», murmuró, envolviéndose en la prenda que le quedaba enorme. Algo se removió en el corazón de Emilio. Los ojos de Valentina, a pesar del miedo y la desconfianza, tenían la misma chispa de inteligencia que había adorado en Lucía. Sin planificarlo, sin pensarlo siquiera, las palabras salieron de su boca. «Valentina, ¿te gustaría venir conmigo? Tengo una casa grande, comida caliente y un lugar donde podrías dormir sin miedo». La niña lo miró con suspicacia. «¿Por qué me ayudaría? Nadie ayuda sin querer algo». La franqueza de la pequeña lo sorprendió. «Tienes razón en desconfiar», admitió. «Pero te voy a decir la verdad. Tú necesitas un papá y yo necesito una heredera». Aquellas palabras, pronunciadas casi sin pensar, resonaron en el aire frío de la noche. Valentina lo miró con una mezcla de confusión y esperanza. No entendía completamente lo que significaba ser una heredera, pero la palabra papá había encendido algo en su interior. «¿No me llevarás de vuelta a Casa Esperanza?», preguntó con cautela. «Te prometo que no. Si vienes conmigo, nunca tendrás que volver allí». Por un momento, pareció que la niña iba a rechazar su oferta. Miró hacia la calle, como evaluando sus opciones. Luego, con una decisión impropia de su edad, asintió. «Está bien». Emilio extendió su mano y tras un momento de duda, Valentina la tomó. Sus pequeños dedos estaban helados y ásperos. La guió hacia la limusina, donde Esteban observaba la escena con asombro. «Don Emilio, ¿está seguro de lo que hace?», preguntó el chofer en voz baja, mientras abría la puerta trasera. «Más seguro que de ninguna otra decisión en los últimos 8 años», respondió con firmeza. «Llévanos a casa, Esteban». Durante el trayecto, Valentina permaneció en silencio, aferrada al abrigo como si temiera que le fuera arrebatado. Observaba con ojos enormes el interior lujoso del vehículo, pero no se atrevía a tocar nada. «Cuando lleguemos», explicó Emilio, «conocerás a mi esposa, Mariana. También a Lupita, nuestra ama de llaves. Ella te preparará un baño caliente y te dará ropa limpia». La pequeña asintió, aún desconfiada. «¿Puedo quedarme con el abrigo?», preguntó en un susurro. «Puedes quedarte con todo lo que necesites», respondió él, sintiendo una emoción que creía olvidada. «A partir de hoy mi casa es tu casa». Mientras la limusina atravesaba las calles de Monterrey, rumbo a la exclusiva zona residencial de Valle de San Ángel, Emilio observaba a la niña que el destino había puesto en su camino. No sabía cómo reaccionaría Mariana, ni qué obstáculos surgirían. Solo sabía que por primera vez en años sentía que su vida podía tener un propósito nuevamente. Lo que no podía imaginar era que aquella decisión impulsiva desencadenaría una tormenta que sacudiría los cimientos de su imperio familiar y transformaría para siempre no solo su existencia, sino la de todos los que lo rodeaban. La mansión de los Fuentes Montemayor se alzaba imponente sobre una colina de Valle de San Ángel, iluminada por luces estratégicamente colocadas que resaltaban su arquitectura neocolonial. Cuando la limusina cruzó el portón de hierro forjado, Valentina pegó la nariz al vidrio, contemplando con asombro los jardines perfectamente cuidados y la fuente central con esculturas de mármol. «¿Aquí vives?», preguntó, olvidando por un momento su desconfianza. «Así es», respondió Emilio, observando la mansión a través de los ojos de la niña. «Aunque a veces parece más un museo que un hogar». La limusina se detuvo frente a la entrada principal. Esteban abrió la puerta y Emilio descendió primero, extendiendo luego su mano para ayudar a Valentina. La niña bajó con cautela, aferrándose aún al abrigo de casimir que la envolvía como una manta. Antes de que pudieran llegar a la puerta,
Esta se abrió de golpe. En el umbral apareció doña Mariana Elizondo de Fuentes, enfundada en un elegante vestido de seda color borgoña y con el cabello negro recogido en un moño impecable. Su rostro, que a sus 55 años conservaba la belleza que la había hecho famosa en sus años de juventud, se contrajo en una expresión de absoluto desconcierto. «¿Qué significa esto, Emilio?», preguntó, ignorando completamente a la niña y fijando sus ojos en su esposo. «Mariana, te presento a Valentina», respondió él con calma estudiada. «Pasará esta noche con nosotros». La mujer escudriñó a la pequeña de pies a cabeza, deteniéndose en sus pies descalzos y su ropa rasgada. Su expresión pasó del desconcierto a la indignación. «¿Has perdido completamente la razón? ¿Traes a una niña de la calle a nuestra casa? ¿Qué dirán las familias del club? ¿Los Garza Sada? ¿Los Zambrano?». Valentina agachó la cabeza, acostumbrada a ser tratada como una molestia. Dio un paso atrás, como preparándose para huir, pero la mano de Emilio sobre su hombro la detuvo. «No es una niña de la calle», dijo con voz firme. «Es nuestra invitada y te agradecería que la trataras como tal». Mariana abrió la boca para protestar, pero fue interrumpida por la llegada de Lupita, el ama de llaves que llevaba más de 30 años trabajando para la familia. A sus 65 años, la mujer de rostro amable y cabello canoso recogido en una trenza, conservaba la energía y la determinación que la caracterizaban. «Don Emilio, bienvenido», saludó, y entonces reparó en Valentina. Sus ojos se suavizaron de inmediato. «¿Y quién es esta niña tan linda?». Antes de que Mariana pudiera intervenir, Emilio respondió: «Lupita, ella es Valentina. Necesita un baño caliente, ropa limpia y una buena cena. ¿Podrías encargarte?». «Por supuesto, señor», asintió la mujer, extendiendo su mano hacia la niña. «Ven conmigo, mijita. Te voy a preparar un baño con agua calientita y después te daré algo rico de comer». Valentina miró a Emilio buscando confirmación. Él asintió con una sonrisa alentadora. «Ve con Lupita. Estás en buenas manos». Cuando la niña y el ama de llaves desaparecieron por el pasillo, Mariana explotó. «¿Te has vuelto loco? ¿Traer a una desconocida a nuestra casa? Podría tener enfermedades. Podría ser parte de alguna trampa. Los secuestradores usan niños para entrar a las casas. ¿En qué estabas pensando?». Emilio caminó hacia el despacho, sabiendo que su esposa lo seguiría. Una vez dentro, cerró la puerta y se sirvió un whisky del bar privado. «La encontré pidiendo limosna frente a las joyerías de Calzada del Valle. Se escapó de Casa Esperanza, ese orfanato estatal al que donamos dinero cada año. Dice que allí los maltratan». «¿Y le creíste?». «Por Dios, Emilio, los niños mienten todo el tiempo. Inventan historias para conseguir lo que quieren». La vi a los ojos, Mariana. No estaba mintiendo. Mariana se dejó caer en uno de los sillones de cuero, masajeándose las sienes como si intentara controlar un dolor de cabeza inminente. «Supongamos que dices la verdad. ¿Qué piensas hacer? ¿Llamar a servicios sociales mañana? ¿Devolverla al orfanato?». Emilio dio un sorbo a su whisky antes de responder, sabiendo que sus palabras desatarían una tormenta. «Pienso adoptarla». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Mariana lo miró como si acabara de anunciar que planeaba vender todas sus empresas. «¿Adoptarla?», repitió finalmente. «¿Has perdido el juicio? Después de lo que pasó con Lucía, después de lo que sufrimos». «Precisamente por eso», respondió él, con la voz tensa por la emoción contenida. «No podemos cambiar lo que le pasó a Lucía, pero podemos darle una oportunidad a esta niña. No tienes idea de su origen, de sus antecedentes familiares. Podría ser hija de criminales, de drogadictos. ¿Y eso la hace menos merecedora de una oportunidad?», replicó Emilio, elevando ligeramente la voz. «Todos merecemos una segunda oportunidad, Mariana, incluso nosotros». La mujer se levantó, alisando nerviosamente su vestido. «Mi familia se opondrá. Los Elizondo nunca han aceptado adopciones fuera de los círculos adecuados. Si quieres adoptar, hay agencias privadas, hay formas discretas». «No me importa lo que piensen los Elizondo», la interrumpió Emilio. «Esta es nuestra decisión, no suya». «¿Nuestra?». Mariana soltó una risa amarga.
¿Desde cuándo tomas en cuenta mi opinión para algo, Emilio? Llevas años tratándome como un adorno en esta casa, ¿y ahora pretendes que nos convirtamos en una familia feliz? Las palabras golpearon a Emilio con la fuerza de una bofetada. Era cierto que su matrimonio se había convertido en una formalidad vacía, pero escucharlo tan crudamente de labios de su esposa le resultaba doloroso. Tienes razón, admitió finalmente. Hemos estado viviendo como extraños bajo el mismo techo. Quizás esta sea la oportunidad de cambiar eso también. Mariana lo miró con incredulidad. No puedes estar hablando en serio. No puedes pensar que traer a una niña de la calle va a arreglar nuestro matrimonio. No se trata de arreglar nuestro matrimonio, respondió él. Se trata de arreglar nuestras vidas, de darles sentido nuevamente. Antes de que Mariana pudiera responder, unos suaves golpes en la puerta interrumpieron la conversación. Lupita asomó la cabeza. Don Emilio, doña Mariana, la niña está lista. Le di un baño y le presté una de las camisetas de Consuelo, mi nieta. Es lo único que tenía a mano que le pudiera quedar más o menos bien. Gracias, Lupita, respondió Emilio. ¿Dónde está ahora? En la cocina. Esteban le está preparando unos huevos rancheros. La pobre estaba muerta de hambre. Emilio asintió y se dirigió hacia la puerta, pero Mariana lo detuvo tomándolo del brazo. Esto no ha terminado, Emilio. No puedes simplemente decidir algo así sin consultarme. Tienes razón, concedió él. Y te prometo que hablaremos de esto con calma. Pero por esta noche, dejemos que la niña descanse. Mañana será otro día. En la amplia cocina de la mansión, Valentina estaba sentada a la mesa, devorando los huevos rancheros que Esteban había preparado. El chofer, un hombre corpulento de 50 años con bigote espeso y sonrisa amable, la observaba con satisfacción mientras ella limpiaba el plato con un pedazo de tortilla. ¿Quieres más, chamaca?, preguntó. La niña asintió tímidamente y Esteban se apresuró a servirle otra porción. Emilio se detuvo en la puerta, conmovido por la escena. Valentina llevaba una camiseta que le quedaba como vestido y tenía el cabello negro húmedo tras el baño. Sus pies, ahora limpios, estaban cubiertos por unos calcetines gruesos que le quedaban grandes. ¿Está rica la comida?, preguntó acercándose a la mesa. Valentina levantó la mirada, sobresaltada, pero se relajó al reconocerlo. Muy rica, señor, respondió, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Nunca había comido algo tan bueno. Llámame Emilio, le dijo sentándose frente a ella. ¿Te gusta la casa? Es muy grande, respondió la niña. Y bonita. El baño tenía agua caliente de verdad. La simplicidad con la que expresaba su asombro ante cosas que la mayoría daba por sentadas conmovió a Emilio. Detrás de él, Mariana había entrado silenciosamente en la cocina y observaba la escena con una expresión indescifrable. Valentina, dijo Emilio, eligiendo cuidadosamente sus palabras, me gustaría que te quedaras aquí con nosotros, no solo esta noche, sino para siempre. Si tú quieres, claro. La niña dejó el tenedor sobre el plato, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Para siempre?, repitió con incredulidad. ¿Como una familia? Exactamente, como una familia. Valentina miró a Emilio, luego a Mariana, que permanecía en la puerta, después a Lupita y finalmente a Esteban. Parecía estar evaluando la situación, como si buscara el engaño oculto tras la oferta. ¿Por qué?, preguntó finalmente, con una madurez impropia de sus 8 años. ¿Por qué querrían que me quede? Fue Mariana quien, sorprendiendo a todos, dio un paso adelante y respondió. Porque esta casa es demasiado grande y demasiado silenciosa, dijo con voz controlada, pero no desprovista de emoción. Y porque todos necesitamos a alguien que nos recuerde lo que realmente importa en la vida. Valentina la miró con sus grandes ojos oscuros, como si intentara descifrar un complicado acertijo. ¿Entonces puedo quedarme?, preguntó, dirigiéndose a ambos. Puedes quedarte, confirmó Emilio, sintiendo que algo dentro de él se liberaba después de años de estar contenido. Lo que ninguno podía imaginar en ese momento era que aquella decisión, aparentemente simple, desencadenaría una serie de eventos que pondrían a prueba no solo los vínculos familiares, sino también el imperio empresarial que Emilio había construido durante décadas. Las semanas siguientes transformaron la mansión de los Fuentes Montemayor.
Los pasillos que antes permanecían en silencio sepulcral ahora resonaban con los pasos ligeros de Valentina. Las habitaciones vacías cobraron vida. Una se convirtió en su dormitorio, decorado con delicadeza por Lupita, quien rescató antiguas muñecas y libros infantiles que habían pertenecido a Lucía y permanecían guardados en el ático como reliquias de un tiempo más feliz. El primer día de Valentina en el Colegio San Roberto, una de las instituciones más prestigiosas de Monterrey, estuvo marcado por el nerviosismo. Vestida con el impecable uniforme escolar, falda plisada azul marino, camisa blanca, suéter con el escudo del colegio, parecía otra niña. Emilio personalmente la llevó hasta la puerta del aula, donde la maestra Gabriela Ordóñez la recibió con una sonrisa cálida pero ojos evaluadores. «Bienvenida, Valentina», dijo la profesora, una mujer de 40 años con expresión bondadosa pero firme. «Te voy a presentar a tus compañeros». La niña entró al salón aferrada a su mochila nueva como si fuera un escudo. 28 pares de ojos se clavaron en ella con la curiosidad despiadada de la infancia. La maestra Gabriela la presentó como una nueva estudiante que se ha integrado a la familia Fuentes Montemayor, evitando mencionar su origen, pero los niños de familias adineradas tienen un radar especial para detectar diferencias. Durante el recreo, mientras Valentina observaba desde un rincón cómo jugaban los demás, una niña de cabello rubio perfectamente peinado en una trenza se le acercó. «Mi papá dice que eres una recogida», dijo sin malicia aparente, como quien comenta el clima. «Dice que don Emilio te encontró en la calle». Valentina la miró con sus grandes ojos oscuros, sin amedrentarse. «Tu papá tiene razón», respondió con serenidad. «Don Emilio me encontró cuando nadie más me veía». La niña rubia Daniela Cantú, hija del dueño de una cadena de supermercados que competía con una de las empresas de Emilio, se quedó momentáneamente desconcertada por la respuesta directa. «¿No te da vergüenza?», insistió recuperando su actitud altiva. «¿Vergüenza?». Valentina ladeó la cabeza, genuinamente confundida. «Vergüenza es tener una familia o no tener a nadie». La pregunta, formulada con la desconcertante simplicidad de quien ha vivido en carne propia ambas realidades, dejó sin palabras a Daniela. Otras niñas se habían acercado, esperando presenciar un enfrentamiento, pero encontraron en su lugar un desafío filosófico que ninguna estaba preparada para abordar. Aquel primer intercambio marcó el inicio de una relación compleja entre Valentina y sus compañeros. No fue inmediatamente aceptada, pero tampoco completamente rechazada. Ocupaba un espacio indefinido, como suele ocurrir con quienes no encajan perfectamente en los moldes establecidos. En el aula, sin embargo, comenzó a destacar de manera inesperada. Pese a las lagunas en su educación formal, mostraba una inteligencia aguda y una sed de conocimiento que impresionó a la maestra Gabriela. Durante la clase de lectura, cuando le pidieron que leyera en voz alta un párrafo, lo hizo con tal expresividad que el resto de la clase guardó silencio, cautivados. «¿Dónde aprendiste a leer así?», le preguntó la maestra después. «En Casa Esperanza había una voluntaria que venía los domingos», explicó Valentina. «Nos leía cuentos y nos enseñaba. Decía que los libros son puertas para escapar, aunque sea por un rato». Aquella tarde, cuando Emilio fue a recogerla, la maestra Gabriela solicitó hablar con él. «Don Emilio, su hija tiene un talento natural para la expresión. Le recomiendo que la inscriba en el taller de teatro del colegio. Creo que sería muy beneficioso para ella». «¿Teatro?», Emilio pareció sorprendido. «¿Estás segura?». «Completamente. Tiene algo especial cuando interpreta, una capacidad de transmitir emociones que es poco común a su edad». Así fue como Valentina comenzó a asistir a las clases de teatro después del horario escolar. El profesor Raúl Mendoza, un ex actor que había trabajado en telenovelas nacionales antes de dedicarse a la enseñanza, quedó impresionado con su naturalidad escénica. «Esta niña no actúa, vive los personajes», le comentó a Emilio después de verla interpretar una escena de La Cenicienta durante un ensayo. «Tiene la capacidad de transformarse completamente». En casa, la relación entre Valentina y Mariana evolucionaba lentamente. La esposa de Emilio mantenía cierta distancia, pero ya no mostraba la hostilidad inicial. Una tarde,
Mientras Valentina practicaba sus líneas para una representación escolar, Mariana la observaba discretamente desde el pasillo. «Lo estás haciendo muy bien», comentó cuando la niña terminó, sorprendiéndola con su presencia. «Pero intenta proyectar más la voz en la última parte». «¿Usted sabe de teatro?», preguntó Valentina con curiosidad. Una sonrisa melancólica cruzó el rostro habitualmente impasible de Mariana. «Antes de casarme estudié arte dramático en Ciudad de México», reveló. «Incluso participé en algunas obras». «¿Y por qué lo dejó?». La pregunta, directa como solo los niños saben formularlas, pilló desprevenida a Mariana. «Porque a veces la vida nos lleva por caminos diferentes a los que soñamos», respondió finalmente. «Mi familia consideraba que el teatro no era una profesión adecuada para una Elizondo». Valentina asintió, procesando la información. «¿Me puede ayudar con mis líneas?», pidió, ofreciéndole el libreto. Aquel momento marcó un punto de inflexión en su relación. Mariana comenzó a dedicar tiempo cada tarde a ensayar con Valentina, redescubriendo una pasión que creía olvidada. Poco a poco, el hielo que había mantenido congelado su corazón durante años empezaba a derretirse. Mientras tanto, en las oficinas centrales del Grupo Fuentes, ubicadas en un rascacielos de cristal y acero en el centro financiero de Monterrey, los rumores sobre la nueva hija de don Emilio comenzaban a circular. La noticia de que el poderoso empresario había recogido a una niña de la calle y planeaba adoptarla llegó a oídos de quien más podía perjudicarle: su primo Javier Fuentes Rivadeneira. Javier, 10 años menor que Emilio, siempre había vivido a la sombra de su exitoso primo. Hijo del hermano menor del padre de Emilio, había crecido con la convicción de que el imperio familiar debería haber sido dirigido de manera conjunta. Sin embargo, el fundador del Grupo Fuentes, don Rodolfo, había confiado la dirección exclusivamente a Emilio, relegando a Javier a un puesto secundario en el consejo directivo. Durante años, Javier había alimentado su resentimiento en silencio, esperando pacientemente. La muerte de Lucía había sido para él un rayo de esperanza. Sin herederos, las acciones de Emilio eventualmente se distribuirían entre los miembros de la familia. Como pariente más cercano después de Mariana, quien no tenía interés en los negocios, Javier se posicionaba como el sucesor natural. La aparición de Valentina amenazaba con destruir esos planes. «¿Estás completamente seguro?», preguntó a su informante, Ricardo López, un empleado de recursos humanos que le debía algunos favores. «Absolutamente, don Javier», confirmó el hombre. «Don Emilio ya ha contactado a su abogada, la licenciada Teresa Mendoza, para iniciar los trámites de adopción formal». Javier se reclinó en su sillón de cuero, observando a través del ventanal el panorama de Monterrey extendido a sus pies. Su despacho, aunque lujoso, era significativamente más pequeño que el de Emilio, un recordatorio constante de su posición subordinada. «¿Qué sabemos de la niña?», preguntó, dando un sorbo a su whisky. «Se llama Valentina, tiene 8 años. Vivía en el orfanato estatal Casa Esperanza, pero se escapó. No hay registros claros sobre sus padres biológicos». Javier sonrió, vislumbrando una oportunidad. «Así que mi primo pretende convertir en heredera del Grupo Fuentes a una niña sin origen conocido», murmuró. «Interesante. ¿Qué piensa hacer, don Javier?» «Por ahora observar y recopilar información. Necesito saber todo sobre esa niña, su pasado, las circunstancias exactas en que Emilio la encontró, quiénes eran sus padres». «Eso puede ser difícil. Los registros de Casa Esperanza no son muy detallados». «Pues tendrás que esforzarte más, Ricardo. La recompensa será generosa». Cuando el empleado se marchó, Javier se acercó a la ventana. A lo lejos podía distinguirse la silueta de la mansión de Emilio en las colinas de Valle de San Ángel. Durante años había observado aquella casa con envidia, convencido de que algún día sería suya. «No voy a permitir que una recogida de la calle me arrebate lo que me pertenece», murmuró para sí mismo. Esa misma noche, durante una cena en el exclusivo Club Industrial de Monterrey, Javier se aseguró de sembrar las primeras semillas de duda entre los círculos empresariales de la ciudad. «¿Han oído lo de mi primo Emilio?», comentó casualmente a los Garza Sada y los Zambrano, dos de las familias más influyentes de Monterrey, mientras saboreaban el postre.
Parece que la pérdida de Lucía lo ha afectado más de lo que pensábamos. Ahora recoge niñas de la calle y pretende convertirlas en herederas del Grupo Fuentes. ¿Es cierto eso?, preguntó Alberto Zambrano, arqueando una ceja. Había escuchado rumores, pero pensé que eran exageraciones. Desgraciadamente, es verdad, suspiró Javier con fingida preocupación. Todos sabemos que Emilio nunca superó el accidente de Lucía, y ahora esta obsesión me preocupa su estabilidad mental y, por supuesto, el futuro de nuestras empresas. ¿Crees que podría estar tomando decisiones irracionales?, inquirió María Elena Garza Sada, siempre atenta a posibles debilidades en sus competidores. No quiero ser alarmista, respondió Javier sabiendo perfectamente que estaba haciéndolo. Pero cuando un hombre de su posición comienza a actuar de forma impulsiva, todos deberíamos estar atentos. Las palabras quedaron flotando en el aire, como esporas venenosas que pronto germinarían en la forma de rumores cada vez más elaborados sobre la salud mental de Emilio Fuentes Montemayor y la misteriosa niña que había traído a su hogar. Lo que Javier no podía imaginar era que en ese preciso momento, en la mansión Fuentes, Valentina leía en voz alta un cuento a Emilio, Mariana, Lupita y Esteban, quienes la escuchaban embelesados. Por primera vez en 8 años, la casa volvía a sentirse como un hogar, y esa sensación era más poderosa que cualquier rumor malintencionado que pudiera extenderse por los salones exclusivos de Monterrey. El elegante despacho de la licenciada Teresa Mendoza, ubicado en una casona restaurada del barrio antiguo de Monterrey, contrastaba con su personalidad práctica y directa. A sus 50 años, Teresa se había labrado una reputación como una de las mejores abogadas de derecho familiar del estado de Nuevo León. Sus clientes pertenecían exclusivamente a la élite económica y política de la región, y Emilio Fuentes Montemayor encabezaba esa lista. «Entiendo tus intenciones, Emilio», dijo mientras revisaba los documentos sobre su escritorio de caoba. «Pero debemos ser realistas. La adopción no será un trámite sencillo en este caso». Emilio, sentado frente a ella, asintió con gravedad. «Lo sé, Teresa, pero estoy dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo. No es solo cuestión de voluntad», señaló la abogada, quitándose las gafas de lectura. «Casa Esperanza ya ha sido notificada sobre la situación de Valentina. Técnicamente, lo que hiciste podría considerarse como una sustracción de menor». «¿Sustracción?», Emilio se tensó. La niña estaba en la calle, abandonada. Se había escapado del orfanato porque la maltrataban. Esa es tu versión, y probablemente sea cierta, pero legalmente, deberías haber contactado a las autoridades inmediatamente. Al llevarla a tu casa sin notificar a servicios sociales, has complicado enormemente el proceso». Teresa extendió sobre la mesa un informe preliminar que había recibido esa mañana. El Departamento de Protección Infantil ha asignado a un trabajador social para evaluar el caso. Se llama Pablo Durán, y tengo entendido que es bastante idealista y estricto con los protocolos. «¿Cuándo vendrá?», preguntó Emilio, sin poder ocultar su preocupación. «Mañana a las 10 de la mañana. Te recomiendo que tanto tú como Mariana estén presentes. Y por supuesto Valentina. Será una evaluación inicial del entorno familiar». Emilio asintió, procesando la información. «¿Qué sabemos de los padres biológicos de Valentina?». «Casi nada», respondió Teresa, hojeando otro documento. «Su madre la entregó a Casa Esperanza cuando tenía apenas unos meses. Solo dejó su nombre, Carmen, sin apellidos. Del padre no hay información. Según los registros, la madre nunca regresó a visitar a la niña. ¿Crees que podrían aparecer ahora y reclamar derechos? Es poco probable después de 8 años, pero no imposible. Por eso debemos estar preparados para cualquier escenario». Mientras tanto, en las oficinas del Departamento de Protección Infantil, Pablo Durán revisaba el expediente de Valentina con el ceño fruncido. A sus 30 años, Pablo representaba una nueva generación de trabajadores sociales, comprometido, incorruptible y a veces demasiado riguroso en su apego a las normas. Su escritorio, a diferencia del lujoso despacho de Teresa, estaba atestado de carpetas y tenía las paredes decoradas con dibujos de niños que había ayudado a lo largo de su carrera. El caso Fuentes Montemayor,
preguntó su supervisora, Carmela Vázquez, asomándose a su cubículo. Es un hueso duro de roer. Lo sé, respondió Pablo. Un multimillonario que recoge a una niña de la calle sin seguir los protocolos. Es el tipo de situación que me preocupa. ¿Por qué? ¿Porque tiene dinero? Exactamente por eso. Muchos creen que el dinero les permite saltarse las reglas, que pueden comprar lo que sea, incluso un niño. Carmela se sentó en la esquina del escritorio, evaluando a su subordinado. Pablo, te asigné este caso porque confío en tu criterio, pero también necesito que seas objetivo. No todos los ricos son villanos, así como no todas las familias humildes son ejemplares. Lo sé, concedió él. Es solo que me preocupa el bienestar de la niña. ¿Qué sabemos realmente sobre las intenciones de este hombre? Para eso están las evaluaciones. Mañana conocerás a la familia y podrás formarte una impresión de primera mano. Pablo asintió, cerrando el expediente. Por cierto, añadió Carmela, me han informado que una periodista ha estado haciendo preguntas sobre el caso. Isabel Reyes, de El Norte. Aparentemente, se enteró de la situación y está investigando. Perfecto, gruñó Pablo. Lo que nos faltaba, que esto se convierta en un circo mediático. Isabel Reyes, a sus 35 años, se había forjado una reputación como una de las periodistas de investigación más respetadas de Nuevo León. Su columna en el periódico El Norte era temida por políticos y empresarios corruptos y admirada por su agudeza y valentía. Esa tarde, mientras conducía su modesto Volkswagen hacia las oficinas del Grupo Fuentes, repasaba mentalmente lo que sabía sobre el caso. La historia había llegado a sus oídos a través de un contacto en servicios sociales. El poderoso Emilio Fuentes Montemayor había recogido a una niña de la calle y planeaba adoptarla. Lo que podría haber sido una simple nota de sociedad sobre la caridad de un empresario adquirió tintes más interesantes cuando su fuente mencionó las irregularidades en el procedimiento y los rumores sobre la salud mental de Fuentes tras la pérdida de su hija biológica. Señorita Reyes, la recibió la secretaria de Relaciones Públicas del Grupo Fuentes con una sonrisa tensa. Me temo que don Emilio no podrá atenderla hoy. Su agenda está completamente llena. Entiendo, respondió Isabel con una sonrisa profesional. ¿Podría entonces concederme una cita para mañana, o quizás pasado mañana? Es importante. ¿Puedo preguntar de qué se trata exactamente para informarle adecuadamente? Por supuesto, estoy preparando un reportaje sobre las principales familias empresariales de Monterrey y su impacto en la comunidad. El Grupo Fuentes es fundamental en ese panorama. No era toda la verdad, pero tampoco era completamente mentira. La secretaria pareció relajarse ligeramente. Le comunicaré su interés. ¿Me deja sus datos de contacto? Al salir del edificio, Isabel notó que un hombre la observaba desde el vestíbulo. No lo reconoció inmediatamente, pero su postura y la manera en que la seguía con la mirada le indicaron que no era casualidad. Esa misma noche, mientras cenaba sola en su apartamento revisando notas, recibió una llamada de un número desconocido. ¿Isabel Reyes?, preguntó una voz masculina. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Javier Fuentes Rivadeneira. Creo que tenemos intereses comunes respecto a mi primo Emilio y su nueva adquisición familiar. La periodista se tensó inmediatamente alerta. Lo escucho, señor Fuentes. Preferiría discutir esto en persona. ¿Podríamos reunirnos mañana? Le aseguro que la información que puedo proporcionarle vale la pena. Isabel acordó encontrarse con él en una cafetería discreta del centro. Después de colgar, permaneció pensativa. Su instinto periodístico le decía que había algo turbio en todo este asunto, pero no estaba segura de qué lado venía la turbiedad. ¿Del millonario que adoptaba impulsivamente a una niña o del primo que parecía demasiado interesado en interferir? A la mañana siguiente, la mansión de los Fuentes Montemayor se preparaba para la visita del trabajador social. Lupita había limpiado cada rincón hasta dejarlo reluciente, mientras Esteban se aseguraba de que los jardines estuvieran impecables. Mariana, sorprendentemente, se había involucrado personalmente en los preparativos, supervisando hasta el último detalle.
Recuerda, Valentina, le explicaba a la niña mientras la ayudaba a vestirse. El señor que viene hoy hará muchas preguntas. Solo tienes que decir la verdad, ¿de acuerdo? Valentina asintió, pero había preocupación en sus ojos. ¿Y si dice que tengo que volver a casa Esperanza? Mariana se detuvo, tomando el rostro de la niña entre sus manos con una delicadeza que habría sido impensable semanas atrás. No volverás allí, afirmó con una convicción que sorprendió a ambas. Te lo prometo. El timbre sonó puntualmente a las 10. Esteban abrió la puerta para recibir a Pablo Durán, quien llegó acompañado de la licenciada Teresa Mendoza. El trabajador social, vestido con un traje sencillo pero formal, llevaba una carpeta bajo el brazo y expresión seria. «Buenos días», saludó Emilio, extendiéndole la mano. «Bienvenido a nuestra casa». Pablo estrechó su mano con firmeza profesional. «Gracias por recibirme, señor Fuentes. Como le habrá explicado la licenciada Mendoza, estoy aquí para realizar una evaluación preliminar sobre la situación de la menor Valentina y el entorno familiar que ustedes le ofrecen. Por supuesto, estamos a su disposición». Pablo fue conducido a la sala principal, donde Mariana y Valentina lo esperaban. La niña, sentada en un sofá con las piernas balanceándose sin llegar al suelo, lo observó con la cautela de quien ha aprendido a desconfiar de los adultos en posiciones de autoridad. «Hola, Valentina», saludó Pablo, sentándose frente a ella. «Mi nombre es Pablo y trabajo ayudando a niños como tú». «¿Va a llevarme de vuelta al orfanato?», preguntó directamente, sin rodeos. La pregunta tan directa sorprendió a Pablo. «Estoy aquí para asegurarme de que estés bien y segura», respondió con honestidad. «¿Te parece si hablamos un poco?». Durante las siguientes 2 horas, Pablo realizó su evaluación. Primero habló a solas con Valentina, luego con Emilio y Mariana individualmente, y finalmente observó la dinámica familiar en conjunto. También recorrió la casa, prestando especial atención al dormitorio que habían preparado para la niña. Lo que más le desconcertó fue la evidente transformación en Valentina cuando hablaba de su nueva vida. La niña que había conocido a través del expediente, desconfiada, con problemas de conducta, marcada por años de institucionalización, parecía haber florecido en apenas unas semanas. «¿Te gusta vivir aquí?», le preguntó durante su conversación privada. «Mucho», respondió ella sin dudar. «Lupita me hace galletas, Esteban me cuenta historias de cuando era policía y la señora Mariana me está enseñando a actuar. ¿Y don Emilio? ¿Cómo es contigo?». Los ojos de Valentina se iluminaron. «Me lee cuentos antes de dormir. Nadie me había leído nunca, y me dijo que no importa de dónde vengo, sino a dónde voy». Pablo tomó notas, luchando contra sus propios prejuicios. Había esperado encontrar a una niña manipulada o intimidada por la riqueza, no a esta pequeña que hablaba con tanta naturalidad sobre su nueva vida. Al finalizar su visita, se reunió brevemente con Emilio, Mariana y Teresa en el despacho. «¿Y bien?», preguntó Emilio sin poder ocultar su ansiedad. «¿Cuál es su impresión?». Pablo eligió sus palabras cuidadosamente. «Valentina parece estar adaptándose bien. Sin embargo, debo señalar que el procedimiento que ustedes siguieron fue completamente irregular. En circunstancias normales, esto podría resultar en la remoción inmediata de la menor». Mariana se tensó visiblemente mientras Emilio apretaba los puños bajo la mesa. «¿Está diciendo que se la llevarán?», preguntó Mariana con voz temblorosa. «No he tomado esa decisión todavía», aclaró Pablo. «Pero deben entender que el proceso de adopción es largo y complejo. Habrá más visitas, evaluaciones psicológicas para todos los miembros de la familia, investigación de antecedentes». «Haremos lo que sea necesario», afirmó Emilio. «Pero Valentina se queda con nosotros». Pablo asintió, recogiendo sus notas. «Presentaré mi informe preliminar mañana. Mientras tanto, les aconsejo que se preparen para un proceso que podría ser largo y posiblemente complicado». Cuando Pablo y Teresa se marcharon, Emilio permaneció en silencio, mirando por la ventana hacia los jardines donde Valentina jugaba bajo la supervisión de Lupita. «¿Crees que intentarán quitárnosla?», preguntó Mariana, sorprendiéndolo con el uso del plural. «No lo permitiré», respondió él con firmeza. «Valentina es nuestra hija ahora. Lucharé con todas mis fuerzas para protegerla».
Mariana se acercó y en un gesto inusual tomó su mano. «Lucharemos», corrigió. Los dos. Mientras tanto, en una cafetería del centro de Monterrey, Isabel Reyes escuchaba atentamente a Javier Fuentes Rivadeneira. El primo de Emilio, impecablemente vestido y con un encanto estudiado, le presentaba su versión de los hechos. «Mi primo nunca superó la pérdida de Lucía», explicaba, fingiendo preocupación. «Todos en la familia hemos notado cambios en su comportamiento, decisiones impulsivas, obsesión con encontrar un heredero, negativa a aceptar la realidad de su condición». «¿Su condición?», preguntó Isabel tomando notas. «Emilio es estéril», reveló Javier en voz baja, como compartiendo un secreto vergonzoso. «Ha sido un golpe devastador para su ego. Primero intentó adoptar legalmente, así llegó Lucía. Después del accidente, los médicos recomendaron terapia prolongada, pero él se negó. Y ahora esto, recoger a una niña cualquiera de la calle y pretender convertirla en su heredera». Isabel lo observaba con ojo crítico. Había entrevistado a suficientes personas poderosas como para reconocer cuándo alguien tenía una agenda oculta. «¿Cuál es su interés en todo esto, don Javier? ¿Simple preocupación familiar?». Javier sonrió, reconociendo la agudeza de la periodista. «Seré honesto, señorita Reyes. Como familiar directo y miembro del consejo directivo del Grupo Fuentes, me preocupa que las decisiones personales de Emilio afecten la estabilidad de nuestras empresas. Miles de empleos dependen de su juicio». «Entiendo», respondió Isabel, sin comprometerse. «¿Tiene alguna prueba concreta sobre la inestabilidad mental que menciona?». «Mejor que eso», respondió Javier, deslizando un sobre a través de la mesa. «Tengo el testimonio de varios empleados de Casa Esperanza sobre el verdadero origen de Valentina. Creo que encontrará la información reveladora». Isabel tomó el sobre, manteniendo su expresión neutral. «Lo revisaré con atención. Una última cosa», añadió Javier, inclinándose hacia adelante. «Si decide escribir sobre este asunto, le garantizo una entrevista exclusiva conmigo y acceso a documentos internos del Grupo Fuentes que normalmente están fuera del alcance de la prensa. Es una oferta generosa». «La generosidad es una virtud familiar», sonrió Javier. «Al menos en mi rama de la familia». Cuando se despidieron, Isabel permaneció en la cafetería, contemplando el sobre cerrado. Sus años de experiencia le decían que estaba frente a una historia compleja, donde las apariencias probablemente engañaban. Lo que comenzó como un posible reportaje sobre un millonario excéntrico se estaba convirtiendo en algo mucho más turbio. Esa noche, mientras revisaba el contenido del sobre en la soledad de su apartamento, tomó una decisión. Necesitaba conocer personalmente a Valentina y a Emilio Fuentes Montemayor antes de formarse una opinión definitiva. La verdad, como siempre en su profesión, probablemente se encontraba en algún punto intermedio entre las versiones contrapuestas que había escuchado. La elegante sala del juzgado familiar contrastaba con la tensión que flotaba en el ambiente. Los bancos de madera pulida estaban ocupados por un lado por Emilio y Mariana Fuentes, acompañados por la licenciada Teresa Mendoza. Al otro lado, representantes de servicios sociales y el abogado designado por el Estado para representar los intereses de Valentina. La niña esperaba en una sala contigua, bajo la supervisión de una trabajadora social. El juez Ricardo Garza, un hombre de 60 años con reputación de estricto pero justo, revisaba con gesto adusto el informe presentado por Pablo Durán. «Licenciada Mendoza», dijo finalmente, levantando la mirada de los documentos, «el informe del señor Durán plantea serias preocupaciones sobre el procedimiento seguido por sus clientes. ¿Tiene algo que añadir antes de que tome una decisión sobre las medidas cautelares solicitadas por el DIF?» Teresa se puso de pie con la serenidad que la caracterizaba en los momentos críticos. «Señoría, mis clientes reconocen que no siguieron el protocolo establecido. Sin embargo, actuaron movidos por una genuina preocupación por el bienestar de la menor, quien se encontraba en situación de calle, exponiendo su integridad. El propio informe del trabajador social señala que Valentina muestra un notable progreso en su desarrollo emocional y adaptación
desde que está bajo el cuidado de la familia Fuentes Montemayor. La adaptación de la menor no está en cuestión, intervino el representante legal del DIF. Lo que cuestionamos es la idoneidad de los solicitantes como potenciales padres adoptivos, especialmente considerando los antecedentes del señor Fuentes tras la pérdida de su primera hija adoptiva y su aparente obsesión por reemplazarla. Emilio se tensó visiblemente ante la mención de Lucía, pero Teresa le había advertido que mantuviera la compostura. Sin embargo, fue Mariana quien, sorprendiendo a todos, solicitó la palabra. Señoría, si me permite. El juez asintió, intrigado por la intervención de la esposa, quien hasta ese momento había permanecido en silencio. He estado casada con Emilio por más de 25 años. Nadie conoce mejor que yo el dolor que experimentó tras perder a Lucía. Pero lo que ha ocurrido con Valentina no es un intento desesperado de reemplazar a nuestra hija. Es una segunda oportunidad para todos nosotros. Esa niña ha traído luz a una casa que llevaba años sumida en la oscuridad. La sinceridad en la voz de Mariana era palpable, y por un momento pareció que incluso el juez se conmovía. Sin embargo, el representante del DIF no cedió. Las buenas intenciones no son suficientes, señoría. El bienestar de la menor es nuestra prioridad y hay protocolos establecidos por una razón. Solicitamos que Valentina sea trasladada a un hogar temporal mientras se completa la investigación y se determina la idoneidad de los solicitantes. El juez Garza observó a ambas partes en silencio, sopesando los argumentos. Finalmente, con un suspiro anunció su decisión. Como medida cautelar y hasta que se complete la evaluación psicológica de los solicitantes y se verifiquen todos los antecedentes pertinentes, ordeno que la menor Valentina sea trasladada al Centro de Asistencia Familiar Nuevo Amanecer, bajo supervisión directa del DIF. Los solicitantes podrán visitarla 3 veces por semana, en horarios establecidos y bajo supervisión. El golpe del mazo selló la decisión, provocando que Mariana ahogara un sollozo. Emilio, pálido, se mantuvo erguido por puro orgullo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Teresa con voz contenida. La próxima audiencia se fija para dentro de 30 días. Para entonces, espero contar con todos los informes necesarios para tomar una decisión definitiva. 30 días, un mes entero sin Valentina en casa. La idea era insoportable, pero Emilio sabía que cualquier protesta solo empeoraría su situación. Lo más difícil fue explicárselo a Valentina. La trabajadora social les permitió verla brevemente antes del traslado. La niña, que ya había pasado por tantas separaciones en su corta vida, los miró con una mezcla de miedo y resignación que les partió el alma. ¿Me están devolviendo?, preguntó con voz pequeña. No, mi amor, respondió Mariana, arrodillándose para quedar a su altura. Es solo por un tiempo. El juez quiere asegurarse de que somos buenos padres para ti. Pero ustedes son buenos, protestó Valentina con lágrimas formándose en sus ojos. Ustedes me quieren. Y seguiremos queriéndote, afirmó Emilio, uniéndose a Mariana. Iremos a verte todos los días que nos permitan y trabajaremos muy duro para que puedas volver a casa pronto. ¿Lo prometen? Te lo prometemos, respondieron al unísono. Cuando la trabajadora social indicó que era hora de irse, Valentina se aferró a ellos con desesperación. Separarla fue como arrancarles un pedazo del alma. Verla alejarse en el auto oficial, con su pequeña mochila y el oso de peluche que Lupita le había regalado, fue una de las experiencias más dolorosas que habían enfrentado. El regreso a la mansión fue un tormento silencioso. La ausencia de Valentina se sentía como un vacío físico, casi tangible. Lupita lloraba en la cocina mientras preparaba mecánicamente la cena que nadie comería. Esteban permanecía en el jardín, incapaz de entrar a la casa sin la niña cuyas risas habían dado nueva vida al lugar. ¿Cómo ha podido pasar esto?, preguntó Mariana esa noche, sentada en el borde de la cama sin desvestirse. Pensé que podríamos protegerla. Emilio, de pie junto a la ventana, observaba la luna sobre los jardines. Fue Javier, dijo con amargura. Estoy seguro. El informe mencionaba fuentes cercanas a la familia que expresaron preocupación por mi estabilidad mental. Solo él podría haber dicho algo así. ¿Por qué nos odia tanto? No es odio, es ambición.
Siempre ha creído que merece dirigir el Grupo Fuentes. Con Valentina como mi heredera, sus posibilidades desaparecen. ¿Qué vamos a hacer ahora? Emilio se volvió hacia ella con una determinación renovada en su mirada. Luchar con todas nuestras fuerzas. Teresa presentará un recurso de apelación mañana mismo. Mientras tanto, debemos demostrar que somos exactamente lo que Valentina necesita. Por primera vez en años, Mariana se acercó a su esposo y tomó su mano. El contacto, sencillo pero íntimo, fue como un puente tendido sobre el abismo que los había separado durante tanto tiempo. La recuperaremos, afirmó. Es nuestra hija. Mientras tanto, en el Centro de Asistencia Familiar Nuevo Amanecer, Valentina se encontraba sentada en una cama individual en una habitación que compartía con otras 3 niñas. El centro era infinitamente mejor que Casa Esperanza, limpio y bien equipado, pero seguía siendo una institución. Horarios estrictos, rutinas impersonales, amor racionado. «Eres la niña de los millonarios, ¿verdad?», preguntó una de sus compañeras de habitación, una niña de 10 años llamada Carmela. Valentina asintió sin levantar la mirada. «¿Cómo es vivir en una mansión? ¿Tenías tu propia piscina? ¿Comías helado todos los días?» «Tenían un jardín muy grande», respondió Valentina, y Lupita hacía galletas de chocolate. «¿Por qué te trajeron aquí? ¿Ya no te querían?». La pregunta dolió como una herida física. Valentina abrazó su oso de peluche con fuerza. «Ellos me quieren, van a venir a buscarme». «Eso dicen todos al principio», respondió Carmela, con la sabiduría amarga de quien ha sido abandonada demasiadas veces. Esa noche, mientras las demás niñas dormían, Valentina permaneció despierta, mirando por la ventana la misma luna que Emilio contemplaba desde la mansión. Se preguntaba si él también estaría pensando en ella, si realmente volverían a buscarla como habían prometido. La primera visita de Emilio y Mariana fue al día siguiente. Llegaron con regalos, libros, un vestido nuevo, chocolates para compartir con las otras niñas, pero lo más valioso que trajeron fue su presencia. Durante las 2 horas permitidas, escucharon a Valentina hablar sobre su nueva escuela temporal. Jugaron juegos de mesa y le prometieron una y otra vez que estaban haciendo todo lo posible para llevarla de vuelta a casa. Pablo Durán observaba la interacción desde un rincón tomando notas ocasionalmente. La evidente conexión emocional entre Valentina y los Fuentes Montemayor lo desconcertaba. Como trabajador social, había visto muchos casos de adopciones motivadas por apariencias o caprichos pasajeros, pero lo que presenciaba parecía genuino. La niña florecía en presencia de la pareja y ellos, a su vez, parecían transformarse cuando estaban con ella. «¿Puedo hablar con ustedes un momento?», pidió cuando la visita estaba por terminar. Emilio y Mariana lo siguieron hasta una pequeña oficina, preocupados por lo que pudiera decirles. «He estado observando su interacción con Valentina», comenzó Pablo, «y tengo que admitir que me sorprende». «¿Qué le sorprende exactamente?», preguntó Emilio tensándose. «La autenticidad del vínculo. No es algo que se pueda fingir, especialmente con niños que han experimentado abandono. Ellos desarrollan un radar para detectar falsedades». Mariana y Emilio intercambiaron una mirada de esperanza. «¿Eso significa que apoyará nuestra solicitud de adopción?», preguntó Mariana. «Significa que estoy reconsiderando mi posición», respondió Pablo con cautela. «Mi informe inicial se basó principalmente en las irregularidades del procedimiento y en ciertas informaciones sobre su pasado familiar. Pero ahora veo que hay más factores a considerar». «¿Qué tipo de informaciones sobre nuestro pasado?», inquirió Emilio, recordando las sospechas sobre Javier. Pablo dudó antes de responder. «Recibí testimonios que sugerían que su interés en Valentina podría estar motivado por un intento de reemplazar a su hija perdida, que su juicio podría estar nublado por el trauma no resuelto». «¿De quién recibió esos testimonios?». «Lo siento, no puedo revelar mis fuentes, pero estoy comenzando a creer que esas preocupaciones podrían haber sido exageradas». Cuando Pablo se marchó, Emilio y Mariana compartieron un momento de esperanza cautelosa. Si el trabajador social modificaba su posición, las posibilidades de recuperar a Valentina aumentarían significativamente. Sin embargo, al día siguiente,
un nuevo obstáculo surgió en su camino. El periódico El Norte publicó un artículo firmado por Isabel Reyes titulado El heredero sin herederos, adopción por amor o por vanidad empresarial. El reportaje, aunque cuidadosamente equilibrado para evitar acusaciones directas, planteaba preguntas inquietantes sobre las motivaciones de Emilio. Mencionaba su condición médica que le impedía tener hijos biológicos y sugería posibles conflictos de interés en el consejo directivo del Grupo Fuentes. «Esto es obra de Javier», exclamó Emilio, arrojando el periódico sobre su escritorio. «Filtró información confidencial sobre mi condición médica. Teresa Mendoza, quien había acudido a la mansión para discutir la estrategia legal, revisó el artículo con expresión grave. Es un golpe bajo, pero no necesariamente fatal. Isabel Reyes tiene reputación de ser justa. Si logramos que conozca tu versión de la historia, podría equilibrar la narrativa. ¿Hablar con la prensa? Es demasiado arriesgado», objetó Emilio. «Más arriesgado es dejar que Javier controle la narrativa», respondió Teresa. «Además, hay algo en este artículo que me llama la atención. A pesar de las insinuaciones, Reyes no toma partido abiertamente. Casi parece estar invitándote a dar tu versión». Después de mucha deliberación, Emilio acordó reunirse con Isabel Reyes. La periodista acudió a la mansión esa misma tarde, sorprendida por la rapidez con que su solicitud de entrevista había sido aceptada. «Agradezco que me reciba, don Emilio», dijo mientras tomaba asiento en el despacho, «especialmente después de mi artículo de hoy». «Precisamente por ese artículo estamos aquí, señorita Reyes. Creo que le han proporcionado información incompleta y en algunos casos manipulada». Isabel mantuvo su expresión profesional, aunque internamente estaba intrigada por la franqueza del empresario. «Estoy abierta a escuchar su versión. El periodismo serio exige contrastar todas las fuentes». Durante la hora siguiente, Emilio le relató toda la historia, desde el encuentro con Valentina aquella noche de octubre hasta la decisión judicial que temporalmente los había separado. No ocultó su condición médica ni el dolor por la pérdida de Lucía, pero dejó claro que su deseo de adoptar a Valentina nacía del amor, no de la necesidad de un heredero. «Si solo quisiera asegurar la sucesión empresarial», explicó, «habría muchas opciones menos complicadas que adoptar a una niña de 8 años sin conexiones familiares. Podría designar a mi sobrino o incluso a Javier como mi sucesor en la empresa». Isabel tomaba notas, evaluando la sinceridad en sus palabras. ¿Por qué cree que su primo está tan empeñado en obstaculizar la adopción? Javier siempre se ha sentido relegado en la estructura familiar. Mi padre, quien fundó el Grupo Fuentes, lo mantuvo en posiciones secundarias porque detectó en él una ambición desmedida, sin los principios éticos necesarios para liderar. Mariana, quien había permanecido en silencio hasta entonces, añadió: «Valentina cambió nuestras vidas. Nos devolvió algo que creíamos perdido para siempre, la capacidad de amar sin reservas. No se trata de empresas ni de herencias, se trata de formar una familia». Isabel los observó detenidamente. Su instinto periodístico, afinado por años de entrevistas con poderosos, le decía que había verdad en sus palabras. Recordó la reunión con Javier, su insistencia en pintar a Emilio como inestable, el sobre con información que ahora parecía cuidadosamente seleccionada para crear una impresión específica. «Me gustaría conocer a Valentina», dijo finalmente. «Si están de acuerdo, claro». «Tenemos visita programada mañana en el centro», respondió Emilio, «pero necesitaríamos autorización para que usted pueda acompañarnos». «Déjeme encargarme de eso», ofreció Isabel. «Tengo buenos contactos en servicios sociales». Cuando la periodista se marchó, Emilio y Mariana quedaron con sentimientos encontrados. Habían abierto su corazón a una periodista, algo que jamás habrían imaginado hacer, especialmente en un asunto tan personal. ¿Había sido una decisión acertada o acababan de darle más munición a sus detractores? La respuesta llegaría antes de lo esperado. Esa misma noche, Javier Fuentes convocó una reunión urgente con algunos miembros del consejo directivo del Grupo Fuentes. En la sala de juntas de su residencia presentó su caso. «Como pueden ver por este artículo», dijo señalando la publicación de Isabel Reyes, «la situación personal de Emilio
está afectando la imagen pública del grupo. Los inversionistas comienzan a preocuparse por la estabilidad del liderazgo. Alberto Zambrano, uno de los consejeros externos con mayor influencia, se acarició la barbilla pensativamente. ¿Qué propones exactamente, Javier? Una intervención temporal. Que el Consejo vote para que yo asuma la presidencia ejecutiva mientras Emilio resuelve sus asuntos personales. María Elena Garza Sada, cuya familia mantenía alianzas comerciales con los Fuentes desde hacía generaciones, frunció el ceño. ¿No es una medida extrema? Emilio ha dirigido el grupo con mano firme durante 20 años. Un artículo periodístico no justifica un cambio de liderazgo. No es solo un artículo, insistió Javier. Es la culminación de meses de comportamiento errático. La adopción impulsiva de una niña sin pasado conocido es solo el síntoma más visible. Lo que Javier no sabía era que Isabel Reyes había decidido seguir su instinto periodístico. Después de salir de la mansión Fuentes, había iniciado su propia investigación sobre el primo resentido, y lo que descubrió cambiaría completamente el rumbo de la historia. El Centro de Asistencia Familiar Nuevo Amanecer resplandecía bajo el sol de la mañana cuando Isabel Reyes llegó para encontrarse con los Fuentes Montemayor. La periodista había conseguido el permiso necesario gracias a sus contactos, pero aún se sentía inquieta. Durante su carrera había entrevistado a criminales, políticos corruptos y empresarios despiadados, pero nunca a una niña en medio de un proceso de adopción tan controvertido. En la sala de visitas, Emilio y Mariana ya esperaban. La tensión era palpable. Este no era solo un encuentro familiar, sino potencialmente decisivo para el futuro de todos los involucrados. Gracias por permitirme estar presente, dijo Isabel, estrechando sus manos. Les prometo que mantendré la objetividad profesional. Solo le pedimos que vea con sus propios ojos, respondió Emilio, y que juzgue por sí misma. La puerta se abrió y Valentina entró, acompañada por Pablo Durán. La niña corrió inmediatamente hacia Emilio y Mariana, abrazándolos con la desesperación de quien teme que cada encuentro sea el último. Isabel observó la escena con atención. No había artificio en aquella emoción, ni en la forma en que la pareja acogía a la pequeña. ¿Cómo has estado, mi amor?, preguntó Mariana acariciando el cabello de Valentina. Bien, respondió la niña, aunque sus ojos decían lo contrario. La señorita Rosa me ayuda con las tareas y me deja leer cuentos a los más pequeños. Durante la siguiente hora, Isabel presenció una interacción que desafiaba todos los estereotipos que podría haber tenido sobre la familia Fuentes. No vio a un millonario tratando de comprar afecto o a una esposa de alta sociedad fingiendo interés. Vio a tres personas construyendo algo precioso y frágil, una familia verdadera, unida por elección y no por obligación. Cuando Pablo indicó que necesitaba hablar con Emilio y Mariana en privado, Isabel se quedó a solas con Valentina. Era la oportunidad que había estado esperando. Valentina, me llamo Isabel, soy periodista, ¿sabes lo que es eso? La niña asintió. Alguien que cuenta historias reales en los periódicos. Exacto. Estoy escribiendo una historia sobre ti y los Fuentes. ¿Te molestaría responder algunas preguntas? Valentina la miró con una mezcla de cautela y curiosidad. ¿Va a ayudar a que pueda volver a casa? La pregunta, tan directa y esperanzada, conmovió a Isabel. No puedo prometerte eso, pero intentaré contar la verdad. Y a veces la verdad ayuda. Valentina pareció considerarlo un momento antes de asentir. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Emilio y Mariana?, comenzó Isabel. Difícil, respondió la niña con una madurez impropia de su edad. En Casa Esperanza éramos muchos y había pocas cuidadoras. A veces no alcanzaba la comida para todos. Por eso me escapé. ¿Y cómo conociste a don Emilio? Estaba pidiendo en la calle, frente a unas tiendas. Hacía frío y tenía hambre. Él se bajó de su carro y me dio su abrigo. Me dijo que necesitaba un papá y él necesitaba una hija. ¿Te sentiste asustada? Valentina negó con la cabeza. No. Sus ojos eran tristes pero amables, como los míos en el espejo. La respuesta sorprendió a Isabel. La capacidad de observación de la niña, su forma de expresar emociones complejas, revelaba una inteligencia emocional excepcional. ¿Y ahora?
¿Quieres volver con ellos? Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas. Son mi familia, la primera de verdad. Doña Mariana me enseña a actuar, don Emilio me lee cuentos, Lupita me hace galletas con chispas de chocolate y don Esteban me cuenta historias de cuando era policía. Me quieren como soy. Isabel continuó la conversación, asombrada por la claridad con que Valentina expresaba sus sentimientos. No había rastro de manipulación en sus palabras, solo la honestidad brutal de la infancia. Mientras tanto, en una pequeña oficina, Pablo Durán compartía noticias con Emilio y Mariana. He revisado completamente mi informe inicial, explicó. A la luz de las nuevas observaciones y de cierta información que ha llegado a mi conocimiento, he decidido modificar mi recomendación. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Emilio, conteniendo la esperanza. Significa que ahora recomendaré al juez que Valentina regrese con ustedes mientras continúa el proceso de adopción. La separación está causando más daño que beneficio, y es evidente que el vínculo entre ustedes es genuino y saludable. Mariana ahogó un sollozo de alivio. ¿Cuándo podría volver a casa? Si el juez acepta mi recomendación, posiblemente esta misma semana. Pero deben entender que esto no garantiza la aprobación final de la adopción. Aún quedan procedimientos y evaluaciones. Lo entendemos, aseguró Emilio, y estaremos preparados para todo. Hay algo más que deben saber, añadió Pablo con expresión seria. He recibido información que sugiere que algunas de las acusaciones sobre su inestabilidad mental podrían haber sido fabricadas deliberadamente. ¿Javier?, preguntó Emilio, aunque ya conocía la respuesta. Pablo asintió. No puedo revelar mis fuentes, pero parece que alguien cercano a su familia ha estado intentando sabotear activamente el proceso de adopción. Incluso se contactó con algunos empleados de Casa Esperanza para que testificaran en su contra. La noticia, aunque indignante, no sorprendió a Emilio. La ambición de Javier no tenía límites, pero jamás imaginó que llegaría tan lejos. Al regresar a la sala de visitas, encontraron a Isabel y Valentina conversando animadamente. La periodista mostraba a la niña fotografías en su teléfono, probablemente de alguno de sus reportajes, mientras Valentina escuchaba fascinada. Parece que se están llevando bien, comentó Mariana. Isabel levantó la mirada con una sonrisa. Tu hija es extraordinaria. Tiene una forma de ver el mundo que muchos adultos envidiarían. El uso de la palabra hija no pasó desapercibido para Mariana, quien intercambió una mirada significativa con Emilio. Era la primera vez que alguien fuera de su círculo íntimo reconocía ese vínculo como legítimo. Cuando la visita terminó, Isabel acompañó a la pareja hasta el estacionamiento. Tengo algo que mostrarles, dijo, sacando una carpeta de su bolso. Después de nuestra conversación de ayer, decidí investigar a Javier Fuentes. Lo que encontré es revelador. Les entregó varios documentos, copias de correos electrónicos, registros financieros, transcripciones de conversaciones telefónicas. Emilio los revisó con creciente asombro. Javier ha estado desviando fondos de las empresas subsidiarias del grupo hacia cuentas en Panamá, explicó Isabel. No cantidades enormes que despertaran sospechas, sino pequeñas transferencias constantes durante años. La suma total es considerable. ¿Cómo conseguiste esto?, preguntó Emilio, atónito. Una periodista protege sus fuentes. Digamos que Javier ha hecho enemigos dentro de la propia empresa. Personas que estaban esperando el momento adecuado para hablar. ¿Por qué nos muestras esto ahora? Podrías publicarlo directamente. Sería una exclusiva importante. Isabel consideró su respuesta cuidadosamente. Porque hay una niña involucrada y porque creo que mereces la oportunidad de manejar esto internamente antes de que se convierta en un escándalo público. Además, añadió con una sonrisa sardónica, la historia de una familia que se forma contra todo pronóstico me parece mucho más interesante que otro caso de malversación empresarial. Esa misma tarde, armado con la información proporcionada por Isabel, Emilio convocó una reunión de emergencia del Consejo Directivo del Grupo Fuentes. Los miembros llegaron intrigados por la urgencia de la convocatoria, incluyendo a Javier,
quien entró con la confianza de quien cree tener la situación bajo control. Agradezco su presencia, comenzó Emilio. Los he reunido porque ha llegado a mi conocimiento una situación que requiere acción inmediata. Sin más preámbulos, proyectó en la pantalla de la sala los documentos que evidenciaban los desvíos de fondos realizados por Javier. La reacción fue inmediata. Expresiones de sorpresa, murmullos indignados, miradas acusatorias hacia el primo, quien palideció visiblemente. Esto es una fabricación, balbuceó Javier, poniéndose de pie. Obviamente un intento desesperado de Emilio para desviar la atención de su propio comportamiento errático. Los documentos han sido verificados por auditores independientes, respondió Emilio con calma. Las transferencias son reales, Javier, y constituyen un delito grave contra la empresa y sus accionistas. Alberto Zambrano, quien apenas días antes había considerado la propuesta de Javier para apartar a Emilio de la presidencia, se aclaró la garganta. Don Emilio, ¿cuál es su propuesta ante esta situación? Mi propuesta es clara. La destitución inmediata de Javier de todas sus funciones en el Grupo Fuentes y una investigación exhaustiva para determinar el alcance exacto del daño causado. El Consejo votó unánimemente a favor, con la única abstención obligada de Javier, quien abandonó la sala sin dignarse a responder a las acusaciones. Su rostro, desfigurado por la ira y la humillación, prometía que aquello no había terminado. Al día siguiente, el juez Ricardo Garza revisó el nuevo informe presentado por Pablo Durán. La recomendación era clara: permitir que Valentina regresara con la familia Fuentes Montemayor mientras continuaba el proceso de adopción. He leído con atención su informe, señor Durán, dijo el juez, y también he recibido información sobre posibles interferencias en el proceso. Antes de tomar una decisión, me gustaría escuchar a la menor. Valentina fue conducida a la sala. Pequeña ante la imponente mesa del juez, parecía aún más frágil con su vestido sencillo y su cabello recogido en una coleta. Sin embargo, había una determinación en su mirada que sorprendió incluso a quienes ya la conocían. Valentina, comenzó el juez con voz amable, quiero que me cuentes cómo te sientes. ¿Entiendes por qué estás aquí? Sí, señor juez, respondió con voz clara. Estoy aquí porque usted debe decidir si puedo volver con mi familia o tengo que quedarme en el centro. Exacto. Y tu opinión es importante para mí. ¿Qué es lo que tú quieres? Valentina respiró hondo, como reuniendo valor. Y entonces, con una elocuencia que dejó a todos sin aliento, respondió: yo no necesito juguetes caros ni vestidos bonitos. Solo necesito que don Emilio y doña Mariana sean mis papás, porque ellos ya me eligieron a mí, y yo ya los elegí a ellos. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. El juez Garza, visiblemente conmovido, se aclaró la garganta antes de continuar. ¿No tienes miedo de volver a una casa donde no conoces a nadie? Ya los conozco, respondió Valentina con simplicidad. Conozco cómo huelen las galletas de Lupita, cómo suenan las historias de don Esteban, cómo brillan los ojos de don Emilio cuando me lee cuentos y cómo son las manos de doña Mariana cuando me peina. Eso es conocer de verdad. Pablo Durán, sentado en la primera fila, no pudo evitar una sonrisa. En sus años como trabajador social, rara vez había presenciado una demostración tan pura de lo que significaba pertenecer a una familia. El juez tomó su decisión. Valentina regresaría a la mansión Fuentes ese mismo día. La adopción definitiva requeriría más trámites y evaluaciones, pero el mayor obstáculo había sido superado. Cuando la noticia llegó a la sala de espera donde aguardaban Emilio y Mariana, la emoción fue indescriptible. Abrazados con lágrimas de alivio, esperaron a que les trajeran a su hija. Lupita y Esteban, quienes habían insistido en acompañarlos, preparaban ya una celebración para el regreso de la pequeña. Isabel Reyes, presente como observadora, tomaba notas para lo que sería su próximo artículo. Ya no sería una pieza sobre controversias empresariales o adopciones polémicas, sino sobre algo mucho más universal y poderoso: el significado verdadero de la familia. Sin embargo, mientras todos celebraban en su mansión de las Cumbres, Javier Fuentes Rivadeneira planeaba su venganza. La humillación pública ante el Consejo, la pérdida de su posición en la empresa familiar y ahora la inminente adopción que lo alejaría definitivamente de la herencia.
Todo se combinaba en un cóctel tóxico de resentimiento. Si Emilio cree que esto ha terminado, murmuró mientras contemplaba la ciudad desde su terraza, está muy equivocado. Aún tengo un as bajo la manga. Ese as tenía un nombre: Carmen Solís, la madre biológica de Valentina, a quien Javier había logrado localizar después de una búsqueda exhaustiva. Tras 8 años de ausencia, había conseguido convencerla para que reapareciera y reclamara a su hija, a cambio de una generosa compensación económica. Lo que Javier no sabía era que Isabel Reyes también había seguido esa pista y que en ese mismo momento, en un café del centro de Monterrey, la periodista se reunía con Carmen Solís, ofreciéndole algo que el dinero no podía comprar: la verdad sobre lo que realmente estaba en juego. El sol comenzaba a ponerse sobre Monterrey cuando Carmen Solís entró en la cafetería del centro histórico. A sus 30 años, llevaba en el rostro las marcas de una vida difícil: el cansancio en los ojos, las arrugas prematuras, la desconfianza instintiva. Vestía con sencillez pero pulcritud, como quien ha aprendido a sobrevivir con poco y a mantener la dignidad a pesar de todo. Isabel Reyes la reconoció de inmediato, aunque solo había visto una fotografía antigua proporcionada por uno de sus contactos. Levantó la mano para indicarle su mesa, y Carmen se acercó con paso vacilante. «¿Señorita Reyes?», preguntó, sentándose frente a ella. «Gracias por venir, señora Solís», respondió Isabel, ofreciéndole un café. «Sé que debe ser difícil hablar de esto después de tanto tiempo». Carmen tomó la taza entre sus manos, como buscando calor más que bebida. «El señor Fuentes dijo que solo tendría que presentarme ante el juez, reclamar a mi hija y luego él se encargaría de todo», explicó con voz baja. «Dijo que recibiría 50,000 pesos al firmar los papeles». Isabel mantuvo su expresión neutral, aunque interiormente sentía una mezcla de indignación y tristeza. «¿Sabe quién es Javier Fuentes? ¿Entendió por qué quiere que reclame a Valentina después de 8 años?» Carmen desvió la mirada. «Dijo que su primo quiere quedarse con mi niña para convertirla en heredera de su fortuna, que no es por amor, sino por orgullo y dinero». «¿Y usted le creyó?» «No sé qué creer», admitió Carmen. «Cuando dejé a Valentina en Casa Esperanza, yo apenas tenía 22 años. Estaba sola, sin trabajo, sin hogar. Su padre nos había abandonado cuando supo que estaba embarazada. Pensé que en el orfanato tendría comida y techo asegurados». «¿Por qué nunca regresó a verla?». La pregunta, directa pero sin reproche, provocó que Carmen bajara aún más la mirada. «Al principio porque me dolía demasiado, después porque pensé que sería mejor que me olvidara, y con el tiempo convierte las ausencias en costumbre. Me convencí de que ella estaría mejor sin mí». Isabel sacó de su bolso varias fotografías y las colocó sobre la mesa. Eran imágenes de Valentina con los Fuentes Montemayor, en el jardín de la mansión, leyendo con Emilio, ensayando una escena de teatro con Mariana, horneando galletas con Lupita. «Esta es su hija ahora», dijo suavemente. «Tiene 8 años, es brillante, sensible y valiente. Ha encontrado una familia que la adora. ¿De verdad quiere arrancarla de ese hogar?». Carmen tomó las fotografías con manos temblorosas. En ellas vio a una niña feliz, completamente diferente a la bebé que había dejado envuelta en una manta desgastada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Se parece a mi madre», murmuró. «Tiene sus mismos ojos. Señora Solís, necesito que entienda algo. Javier Fuentes no está pensando en el bienestar de Valentina ni en su derecho como madre. Solo quiere vengarse de su primo y asegurar su posición en la empresa familiar». Carmen asintió lentamente. Aunque sin educación formal, poseía la agudeza que da la supervivencia en las calles. «¿Qué pasaría si reclamo a mi hija y luego la entrego a don Emilio legalmente? ¿Podría hacerse eso?». Isabel se sorprendió por la pregunta, que revelaba una complejidad moral que no había anticipado. Técnicamente sí, pero sería un proceso complicado, y tendría que explicar por qué la abandonó durante 8 años. «No la abandoné», corrigió Carmen con súbita firmeza. «La entregué porque no podía cuidarla. Hay una diferencia». Durante la siguiente hora, periodista y madre biológica
Hablaron sobre posibilidades, consecuencias y, sobre todo, sobre lo que sería mejor para Valentina. Al final de la conversación, Carmen había tomado una decisión que cambiaría el curso de todas las vidas involucradas. Mientras tanto, en la mansión Fuentes, el regreso de Valentina se celebraba como un renacimiento. Lupita había preparado todos sus platillos favoritos, Esteban había decorado el jardín con luces de colores, y Mariana había invitado a la maestra Gabriela y al profesor Raúl para compartir la alegría. La casa, que durante tanto tiempo había sido un mausoleo de recuerdos dolorosos, vibraba ahora con risas y conversaciones. Emilio observaba la escena desde un rincón, con el corazón lleno. Ver a Valentina jugar con Daniela Cantú, la hija de empresarios que inicialmente la había rechazado y ahora se había convertido en su amiga, le confirmaba que los milagros existían. La transformación no se limitaba a la niña. Mariana había recuperado una vitalidad que él creía perdida para siempre, e incluso él mismo se sentía como un hombre nuevo. Teresa Mendoza, quien también había sido invitada a la celebración, se acercó a él con una copa de vino. «Deberías estar orgulloso, Emilio. No muchos habrían perseverado como tú lo hiciste». «No fui solo yo», respondió mirando hacia Mariana, que ayudaba a Valentina a servir pastel a los invitados. «Todos luchamos por ella. Aún así, no debemos bajar la guardia. El proceso legal continúa, y aunque el juez Garza parece favorable, siempre pueden surgir complicaciones». «¿Qué tipo de complicaciones?». Teresa dudó antes de responder. «He oído rumores, nada confirmado aún, pero parece que Javier podría estar buscando a la madre biológica de Valentina». La noticia cayó como un balde de agua fría sobre Emilio. La posibilidad de que, después de todo lo que habían pasado, pudieran perder a Valentina por la aparición repentina de una madre que la había abandonado al nacer, era devastadora. «¿Es posible legalmente?», preguntó, manteniendo la compostura. «Los derechos biológicos son complicados», explicó Teresa. «Si la madre nunca firmó una renuncia formal a la patria potestad, técnicamente podría reclamarla. Tendría que explicar su ausencia de 8 años, por supuesto, pero con un buen abogado. Y Javier puede pagarle al mejor», completó Emilio sombrío. La fiesta continuó, pero la preocupación se había instalado en su mente como una sombra. Esa noche, después de acostar a Valentina, quien se durmió rápidamente en su habitación restaurada, compartió sus temores con Mariana. «No podemos perderla otra vez», dijo ella con determinación renovada. «Si es necesario, haremos un trato con la madre biológica. Podemos ofrecerle dinero, una casa, educación. ¿Y si no es cuestión de dinero? ¿Y si realmente quiere recuperar a su hija?». La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta posible. A la mañana siguiente, Emilio recibió una llamada de Isabel Reyes solicitando una reunión urgente. La periodista llegó a la mansión acompañada por una mujer que esperó en el coche. «He encontrado a Carmen Solís», anunció sin preámbulos al entrar al despacho. «Y tenía razón. Javier la contactó primero. Le ofreció dinero para que reclamara a Valentina, con la intención de arruinar la adopción». Emilio sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Aceptó?». «No exactamente. Quiere hablar contigo, pero no aquí. No quiere que Valentina la vea aún». La reunión se concretó en el despacho de Teresa Mendoza. Carmen Solís, visiblemente nerviosa pero decidida, se sentó frente a Emilio, Mariana y la abogada. Isabel permaneció como testigo. «Gracias por venir, señora Solís», comenzó Teresa con profesionalismo. «Entiendo que esta es una situación difícil para todos». Carmen asintió, y luego miró directamente a Emilio y Mariana. «Primero quiero que sepan que no vine a quitarles a Valentina», dijo con sencillez. «Vine porque creo que mi hija merece saber la verdad, y porque yo necesito hacer lo correcto por una vez en mi vida». La tensión en la habitación disminuyó ligeramente. Mariana, quien había mantenido un silencio tenso, se inclinó hacia adelante. «¿Qué es lo correcto para usted, señora Solís?». «Que Valentina siga con ustedes», respondió sin dudar. «He visto cómo la quieren, el hogar que le han dado. Yo no podría ofrecerle nada parecido». «¿Qué quiere a cambio?», preguntó Emilio directamente. Carmen pareció ofendida por la pregunta. «No quiero su dinero, si es lo que piensa. Don Javier ya me ofreció 50,000 pesos y los rechacé». «Lo siento»,
se disculpó Emilio. Es solo que ¿por qué una madre abandonaría a su hija y luego renunciaría a ella nuevamente sin pedir nada a cambio? Completó Carmen. Porque a veces amar significa saber cuándo hacerse a un lado. Dejé a Valentina en Casa Esperanza porque no tenía nada que ofrecerle excepto hambre y miseria. Ahora tiene una familia, educación, oportunidades. ¿Qué clase de madre sería si la arrancara de todo eso? Las palabras, pronunciadas con dignidad y dolor a partes iguales, conmovieron a todos los presentes. Mariana, en un gesto espontáneo, se levantó y se sentó junto a Carmen, tomando su mano. ¿Quiere conocerla?, preguntó suavemente. A Valentina. Podríamos arreglar un encuentro cuando esté lista. Carmen dudó, con lágrimas asomando a sus ojos. No sé si es lo mejor para ella. Creo que Valentina es lo suficientemente fuerte para entender, intervino Isabel, y algún día necesitará saber de dónde viene. Teresa, siempre pragmática, dirigió la conversación hacia los aspectos legales. Señora Solís, para formalizar todo esto, necesitaríamos que firmara una renuncia legal a la patria potestad, permitiendo que los Fuentes Montemayor adopten oficialmente a Valentina. Carmen asintió. Firmaré lo que sea necesario. Solo quiero pedirles algo. Que le digan a Valentina que no la abandoné por falta de amor, sino por exceso de pobreza. La reunión concluyó con un plan concreto. Carmen firmaría los documentos necesarios para facilitar la adopción, y más adelante, cuando Valentina estuviera preparada, podrían organizar un encuentro. No para reclamar derechos maternos, sino para ofrecer respuestas que toda persona merece tener sobre sus orígenes. 2 semanas después, el juez Ricardo Garza convocó a una audiencia final para el caso de adopción. La sala estaba llena. Además de las partes directamente involucradas, asistieron Lupita y Esteban, la maestra Gabriela, el profesor Raúl, e incluso Daniela Cantú con sus padres, en un gesto de solidaridad que reflejaba cómo la historia de Valentina había tocado a toda la comunidad. Javier Fuentes no se presentó. Su plan había fracasado cuando Carmen Solís no solo rechazó su oferta, sino que denunció públicamente sus intenciones en una entrevista exclusiva con Isabel Reyes. El escándalo, sumado a las acusaciones de malversación, lo había obligado a abandonar Monterrey temporalmente, refugiándose en su casa de Miami mientras sus abogados negociaban un acuerdo extrajudicial con el Grupo Fuentes. Habiendo revisado todos los informes, testimonios y documentación pertinente, anunció el juez Garza, este tribunal considera que la adopción de la menor Valentina por parte de los señores Emilio y Mariana Fuentes Montemayor es en el mejor interés de la niña y cumple con todos los requisitos legales establecidos. El golpe del mazo selló la decisión, desatando aplausos espontáneos en la sala. Valentina, sentada entre Emilio y Mariana, los abrazó con fuerza, finalmente segura de que nadie podría separarlos otra vez. «Te dije que te elegimos», susurró Emilio en su oído, «y ahora es oficial». La celebración se extendió a la mansión, donde una fiesta mucho mayor que la anterior reunió no solo a amigos y familiares, sino también a empleados del Grupo Fuentes y sus familias. La noticia había corrido como pólvora, y la historia de la niña que había conquistado el corazón del poderoso empresario se había convertido en un símbolo de esperanza para muchos. Isabel Reyes, quien había documentado toda la travesía, publicó su reportaje definitivo. La heredera del corazón, cómo una niña sin hogar transformó a una de las familias más poderosas de México. El artículo, emotivo pero riguroso, narraba no solo los obstáculos legales, sino la transformación personal de todos los involucrados. Se convirtió en el reportaje más leído del año y le valió a Isabel una nominación al Premio Nacional de Periodismo. En los meses siguientes, la vida en la mansión Fuentes encontró un nuevo ritmo. Valentina progresaba notablemente en el colegio, especialmente en las clases de teatro. Su talento natural para la interpretación floreció bajo la guía del profesor Raúl y la mentoría de Mariana, quien había redescubierto su pasión por las artes escénicas a través de su hija. Emilio, por su parte, implementó cambios significativos en el Grupo Fuentes. Creó una fundación dedicada a mejorar las condiciones de los orfanatos estatales, comenzando por Casa Esperanza,
que fue completamente renovado y dotado de personal capacitado. También estableció un programa de becas para jóvenes sin recursos, inspirado por el potencial que había visto desarrollarse en Valentina. Mariana sorprendió a todos al anunciar que dirigiría una obra de teatro infantil en beneficio de niños en situación vulnerable. La producción, que contaría con la participación de Valentina y sus compañeros de clase, se convertiría en un evento anual que reuniría a las familias más influyentes de Monterrey en torno a una causa solidaria. 6 meses después de la adopción oficial, llegó el momento que habían estado preparando cuidadosamente: el encuentro entre Valentina y Carmen. Psicólogos infantiles habían trabajado con la niña, explicándole con términos adecuados a su edad cómo algunas madres, por circunstancias difíciles, debían tomar decisiones dolorosas por el bien de sus hijos. El encuentro tuvo lugar en el jardín de la mansión, un espacio neutral pero familiar para Valentina. Carmen, nerviosa pero determinada, esperaba sentada en un banco rodeado de bugambilias. Cuando Valentina apareció, acompañada por Emilio y Mariana, el tiempo pareció detenerse. «Valentina», dijo Emilio con suavidad, «ella es Carmen Solís, es tu madre biológica». La niña observó a la mujer con curiosidad, sin miedo ni rechazo, solo con el deseo natural de entender. «Hola», saludó con su voz clara. «Me gusta tu collar». Carmen sonrió, tocando instintivamente el sencillo dije de plata que llevaba al cuello. «Era de mi madre», respondió, «tu abuela». La conversación fluyó con sorprendente naturalidad. Carmen respondió a las preguntas de Valentina con honestidad adaptada a su edad, mientras Emilio y Mariana se mantenían cerca, ofreciendo seguridad con su presencia, pero dándoles espacio para ese momento único. «¿Te parece bien que ellos sean mis papás ahora?», preguntó Valentina finalmente, con la franqueza que la caracterizaba. Carmen miró a la pareja que había dado a su hija lo que ella nunca pudo ofrecerle, y asintió con sinceridad. «Me parece perfecto. Son los mejores papás que podrías tener». «¿Y tú? ¿Puedo verte a veces?». La pregunta, tan simple y a la vez tan profunda, emocionó a Carmen. «Si ellos están de acuerdo, me encantaría. Podría contarte historias sobre tu familia, de dónde vienes». Emilio y Mariana intercambiaron una mirada y asintieron. La familia que habían formado era lo suficientemente fuerte para incluir, a su manera, a la mujer que había dado vida a su hija. Un año después de aquel primer encuentro en la calle iluminada por escaparates de lujo, el Teatro de la Ciudad de Monterrey presentaba su gala anual de ballet infantil. Valentina, quien había descubierto un talento natural para la danza además del teatro, interpretaba uno de los papeles principales en una adaptación de El Cascanueces. Entre bastidores, Mariana ajustaba el tutú de su hija, mientras Lupita aseguraba que cada detalle del vestuario fuera perfecto. Emilio esperaba en primera fila, junto a Esteban, la maestra Gabriela, el profesor Raúl, y en un gesto que simbolizaba la paz alcanzada, Carmen Solís. Cuando Valentina apareció en escena, iluminada por los reflectores, una emoción indescriptible recorrió la sala. La niña que una vez fue invisible en las calles de Monterrey, ahora brillaba con luz propia, moviéndose con la gracia y la confianza de quien se sabe amada. Al finalizar la función, mientras el público aplaudía de pie, Emilio y Mariana se levantaron con lágrimas de orgullo. La niña a quien habían abierto su corazón les había enseñado el verdadero significado de la familia, no la que se forma por obligación de sangre, sino la que se construye a través de elecciones diarias de amor y compromiso. Y en ese momento, bajo las luces del teatro, con su hija saludando desde el escenario, Emilio comprendió que había recibido mucho más de lo que había dado. Aquella noche fría de octubre, cuando extendió su abrigo a una niña desconocida, no solo le había ofrecido un hogar a Valentina, ella le había devuelto su humanidad, recordándole que la verdadera riqueza no se mide en propiedades o acciones, sino en la capacidad de transformar la vida de otros. La familia Fuentes Montemayor, recompuesta y fortalecida por las pruebas que habían enfrentado juntos, se había convertido en un ejemplo viviente de que los lazos más fuertes no son los que impone la biología, sino los que se tejen día a día con hilos de amor, respeto
y esperanza. Y mientras Valentina corría a sus brazos tras bambalinas, Emilio recordó las palabras que había pronunciado aquel primer encuentro, palabras que habían resultado proféticas. Tú necesitas un papá y yo necesito una heredera. Lo que no imaginaba entonces era que la verdadera herencia no serían las empresas, las propiedades o las cuentas bancarias, sino la capacidad de amar sin condiciones y el coraje de defender ese amor contra todo pronóstico. Esa era la verdadera fortuna que Valentina heredaría algún día.